Bien, entonces voy a empezar con la trayectoria de la manivela AB. Profe, perdón, ¿esto es para repasar o es un nuevo ejercicio para ir No, no, copiándolo? es que en la lección anterior llegamos hasta el análisis de aceleraciones, pero ahora Ajá, vamos a continuar con el análisis de fuerzas en el mismo ok, mecanismo. ok, en el mismo, Recordemos ok, que para poder llegar al análisis de fuerzas, primero tenemos que hacer necesariamente el de velocidades y el de aceleraciones. Entonces, es un proceso que vamos a hacer igual en cualquier mecanismo que analicemos. Tengo que empezar desde la parte puramente geométrica, análisis geométrica del mecanismo, continuar con velocidades y luego aceleraciones, ¿verdad? Para poder llegar a la parte de fuerzas. Aquí estoy solo haciendo trazos, no se preocupen que casi no se ven, pero es porque prefiero hacerlo así y después repintar. Muy bien, entonces ya tenemos el mecanismo y esto es la trayectoria del movimiento del extremo B de la manivela, ABC. A este ángulo de aquí abajo le habíamos llamado cita 2, a este cita 1. El de aquí adentro cita 3 y este de aquí cita 4. Ok, más o menos así estaba. Tenemos que para esta posición, bueno, para cualquier etapa del movimiento, la velocidad angular de AVE era así, ¿verdad? Esa velocidad le había llamado omega 1 y para esta posición omega 2 coincidía, entonces le llamamos omega 2 y ambas en sentido horario. Ok, entonces ahora partiendo del hecho de que ya conocemos todas las aceleraciones, vamos a empezar con el análisis de fuerzas. Para hacer el análisis de fuerzas, pues tenemos que empezar por hacer diagramas de cuerpo libre de cada uno de los eslabones. Vamos a poner acá análisis de fuerzas. Mecanismo de retorno rápido.
Les voy a empezar con un diagrama de cuerpo libre de la manivela AB. En ese diagrama de cuerpo libre tenemos que pensar que es conveniente si considerar solo la manivela AB o considerar al collarín como parte de ella. Y, o sea, como analizar el conjunto manivela collarín. En este caso vamos a despreciar el rozamiento. Consideraremos que mu es 0, no hay rozamiento. Esto no es muy difícil de alcanzar porque en un collarín normalmente pues hay muy poco rozamiento y si esto lo mejoramos con lubricación, pues esa condición no es difícil de alcanzar. Entonces, veamos. En el punto A, lo que tengo es un pasador, ¿verdad? Tengo un pasador y entonces tenemos que tener dos reacciones, ¿verdad? Una reacción en X y una reacción en Y. Sin embargo, tenemos que considerar algo más, que usualmente cuando se empieza a trabajar con este tipo de problemas, no se toma en cuenta. Y es que, vamos a ver, ¿quién origina el movimiento de este elemento? Esa manivela no se está moviendo por obra de magia. ¿Ok? ¿Qué necesita ella para poder entrar en movimiento? Habíamos hablado de un motor. De un motor, efectivamente. Y el motor genera el movimiento gracias a que produce un par. ¿Ok? Produce un par, un momento. De modo que para que esta manivela tenga movimiento, pues además de que tengo las reacciones a X y a Y, que no les he puesto todavía sentido, tengo que tener ahí un par, que es el par entonces que genera el motor. Y pues va a ser en el mismo sentido en que se mueve esa manivela. Le vamos a llamar M. Ok. Entonces les decía, bueno, ponemos el extremo B como un pasador unido a un collarín o agregamos aquí el collarín y ponemos entonces las fuerzas que actúen, las fuerzas externas que actúen ya en ese caso sobre el collarín, porque ya el pasador sería un componente interno, ¿verdad? Sería que une dos elementos del mecanismo. ¿Me explico? ¿Podría repetirlo, por favor, profe? Sí. Recordemos que cuando yo analizo una pieza completamente separada del conjunto al cual pertenece, pues entonces tengo que considerar las fuerzas externas que actúan sobre ella. En este caso, si pongo esta barra AB, en el punto B tengo un pasador por medio del cual ella está unida al collarín y en ese pasador pues tienen que haber componentes X y Y como lo hay en A. ¿Ok? Aquí me falta, dicho sea de paso, el peso. Vamos a considerar que estos son barra, que es una barra
uniforme, de manera que el peso está justo WAB. Ok. Ok, entonces hasta ahí supongo que está bien para ustedes considerar entonces dos reacciones en B, tomando en cuenta que hay un pasador. Pero si yo a esto le agrego ahora el collarín, de manera que el collarín y la manivela los considero como un solo cuerpo, ya ahora las fuerzas que se producen en el punto B son fuerzas internas, porque son fuerzas de acción y reacción entre dos partes del conjunto que estoy analizando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner en B? Las reacciones externas que haya sobre ese collarín, porque ahora es el collarín quien se convierte en el elemento de apoyo del extremo B. ¿Está claro? Profe, sí, profe. Y, profe, también hay que tomar en cuenta el peso del collarín o se desprecia. En ese caso, vamos a despreciar ese peso. Vamos a poner aquí la masa del collarín es despreciable. No tendría ningún grado de complejidad ponerle ahí, pero es que esto normalmente es una piecita muy pequeña, de veras que es bastante razonable considerar que su peso eh, es despreciable porque es muy pequeño en comparación con el resto de los componentes. Si esto fuese algo grande, pues lo ponemos y va a ser una masa concentrada. Bien, entonces no he concluido con la forma en que se va a analizar la manivela. Y yo ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que sea más conveniente analizar todo este conjunto o bien solo la manivela por separado? Si lo considero así, el conjunto, barra más collarín, ¿cuál sería la fuerza que actúa sobre el collarín? En ese caso, el collarín descansa sobre la barra, ¿verdad? El collarín puede deslizarse sobre la barra y lo puede hacer sin rozamiento, de manera que en esta dirección de la barra CD no hay ninguna fuerza, pero en la dirección perpendicular a la barra CD sí hay una fuerza de contacto. ¿Ok? De modo que entonces esa sería la fuerza que actúa sobre el punto B. Una fuerza nada más y dirección conocida. ¿Está bien? Sí, profe, sería perpendicular a CD. Perpendicular a CD, exactamente. Entonces, ¿qué creen? ¿Que sea mejor hacerlo así o la barra por separado? Si lo hago de esta Depende. manera, pues tengo menos incógnitas, ¿verdad? Pero no quiere decir que es que de otra manera no lo voy a resolver. Yo prefiero en este caso hacerlo así. Y entonces digo AB más collarín. Voy a mejorar un poquito el dibujo de ese collarín. Ok, ahí está. Y entonces, vamos a ver A, B, y ok, ya sabemos, voy a tirar una línea auxiliar por acá que defina la dirección precisamente de CB, ¿verdad? Es así, y entonces sabemos que esa fuerza es perpendicular, ¿ok? Entonces veamos, la manivela AB gira en sentido horario, ella empuja a través del collarín, empuja a la barra CD, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde creen que sea la reacción
de la barra sobre el collarín a lo largo de esta línea perpendicular a CD, ¿creen que sea hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, me parece, profe. La fuerza que hace la barra CD sobre este collarín, ¿verdad? La reacción que ella hace. Consideremos que la manivela está girando en sentido horario, entonces más bien está empujando para acá. La manivela en esta posición está empujando para acá a la barra CD. Entonces, su reacción ante eso, ¿cómo será? Para ¿Hacia arriba. dónde tiene que ir? Hacia arriba. Exactamente, es así. ¿Ok? Esto le vamos a llamar FB. ¿Ok? Y estas líneas, nada más de referencia para recordar que esa fuerza tiene entonces un ángulo conocido, ¿verdad? Que este es el ángulo cita 2. Y entonces, si esta línea forma un ángulo cita 2 con la vertical y FB es perpendicular a esta línea, entonces FB forma el mismo ángulo pero con la horizontal. Esto de aquí es cita 2. Bien, entonces ahora sí, pongámosle sentido a estas fuerzas AX y AY. ¿Hacia dónde pondrían AX? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Pensando en el equilibrio de esto. ¿Hacia dónde pondrían esta fuerza AX? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver. Keylor, ¿hacia dónde pondría la fuerza? Keylor. AX. El movimiento de la barra va en sentido horario, ¿verdad? Ella va en sentido horario, ¿verdad? Pero ya viendo que hemos puesto otras fuerzas que actúan sobre el sistema, vemos el peso, vemos la fuerza FB, que tiene una componente vertical hacia arriba y una componente horizontal hacia la izquierda. ¿Hacia dónde pondría esta fuerza AX? La pondría hacia la derecha para poder contrarrestar la de FB. Ok, está bien su razonamiento. Muy bien. ¿Y AY? La pondría hacia arriba por lo del peso, solo que sí, hacia arriba la pondría. Ok, bueno, esto se llama, esto que estamos haciendo, es un análisis que se llama de inspección. Estamos inspeccionando las cosas y suponiendo algunos detalles. Puede ser que nos equivoquemos o puede ser que no, ¿verdad? Pero en la medida en que mejor podamos hacer ese análisis de inspección, pues vamos a tener mayor certeza de que los sentidos de las fuerzas que estamos poniendo son los indicados. Y tampoco tiene problema el hecho de que nos equivoquemos, porque sencillamente entonces las ecuaciones se ajustarán ahí dándonos un negativo cuando corresponda. Aparte de eso, estas fuerzas, bueno, todas las fuerzas que actúan en el sistema, salvo el peso que siempre tiene la misma dirección y sentido, pueden cambiar a lo largo del ciclo de movimiento. No va a ser el mismo análisis en esta posición que cuando la barra haya girado 180 grados, por ejemplo, a partir de esa posición. Siempre buscamos una posición genérica
para hacer el análisis independientemente de la posición. Vean que todo está en términos entonces de los ángulos conocidos. Bien, ya tengo todas las fuerzas colocadas y ahora entonces corresponde tratar de determinar sus magnitudes. ¿A qué ecuaciones puedo recurrir? ¿Cuáles son las ecuaciones que puedo plantear para averiguar? Veamos cuántas incógnitas tenemos. Tengo AX, AY, FB y WAB. Tengo 4 incógnitas. No, perdón, WAB no. El WAB es el peso. El momento aquí aplicado. Ese momento le voy a llamar MA. Tengo 4 incógnitas. ¿Ok? ¿Y cuántas ecuaciones puedo plantear si estoy en 2 dimensiones? Profe, ¿se puede hacer una sumatoria de momentos en el punto A para quitar a X y a Y? Sí, está bien. Pero antes de decidir con cuál ecuación empezar, ¿cuántas posibles ecuaciones podría plantear? Ah, bueno, dos. Una en el 2. eje X y otra en el eje Y, y bueno, la de sumatoria de momentos. Y la de momentos. Entonces, dispongo de 3 ecuaciones, pero tengo 4 incógnitas. De manera que con el análisis de este diagrama de cuerpo libre no es suficiente para averiguar las 4 incógnitas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Efectivamente, pues podríamos hacer sumatoria de momentos antes que de fuerzas, porque en la sumatoria de momentos no participan a X ni a Y. ¿Ok? Entonces, digo sumatoria de momentos, ¿ok? Pero voy a hacer un paréntesis por acá, voy a cambiar la hojita y ahorita regresamos a esto, para recordar cómo es que se plantea la sumatoria de momentos en dinámica. La sumatoria de momentos en dinámica, ustedes ya lo vieron en mecánica 2. Aquí no es tan sencillo como en estática, en donde digo sumatoria de momentos igual 0, sino que cómo se plantea esa ecuación, cómo queda planteada la ecuación de momentos en dinámica. Profe, en vez de 0 es I por alfa. Y por alfa, ok. Ustedes vieron una ecuación que decía sumatoria de momentos igual a I por alfa. Bueno, tengo que definir algún punto, ¿verdad? Entonces, digamos que es un punto A. Tengo que definir el sentido que considero positivo, que por omisión siempre va a ser antihorario, pero por cuestiones particulares del ejercicio podría cambiarlo. Pero resulta que esto, que ustedes es así como lo ven en mecánica 2, es una simplificación para un tipo de problemas en particular, ¿okay? Pero nosotros la vamos a ver más genérica, ¿ok? Vamos a ver esta ecuación más genérica. Nuestra ecuación va a decir así, dice sumatoria de momentos en A, el punto que hayamos seleccionado, ¿verdad? De las fuerzas externas es igual a la sumatoria de momentos en A de las fuerzas de inercia más I por alfa. Y vamos a definir cuál es cada uno de estos componentes. Tal vez el que les suene más nuevo a ustedes sea ¿verdad? Fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia es el producto de la masa del cuerpo
por la aceleración del centro de masa. Y se aplica precisamente en el centro de masa. Entonces veamos como ejemplo. Esta barra AB de longitud L gira con una velocidad angular omega 1 y tiene una aceleración angular en el mismo sentido alfa 1. Por aquí tengo su centro de masa, que lo voy a llamar G. Entonces, ¿cuál sería la fuerza de inercia aquí? Bueno, tengo que determinar primero cuál es la aceleración del centro de masa. ¿Qué aceleración tendrá el centro de masa de esta barra que gira alrededor del punto A con velocidad angular variable? Para el instante mostrado, su velocidad es omega 1, pero tiene una aceleración angular alfa 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de aceleración tendrá el punto G? ¿Cuál es la aceleración del punto G, Marvin? No sé, profe. Cualquier Profe. elemento que gira alrededor de un punto fijo, sin importar si Profe. su velocidad es constante o variable, ya tiene una componente de aceleración, ¿cierto? Perdón, ¿cuál sería esa aceleración de un elemento que gira? Ahí, profe, ahí tendría que ser omega 1 por AB entre 2. Omega 1 al cuadrado. Ok, omega 1 al cuadrado por el radio. ¿Cuál es esa aceleración? Esa es la radial. La aceleración radial. ¿Okay? La aceleración radial se presenta con solo que haya giro. No importa si la velocidad con que gira es constante. Esto es una aceleración radial, ¿verdad? Que determino como omega 1 al cuadrado por el radio. ¿Y cuál es el radio? En este caso, L medios. Ok. ¿Será la única aceleración que tiene el punto G? En este caso, vean que el elemento tiene aceleración angular. Y si hay aceleración angular, eso implica que entonces todos sus puntos tienen aceleración tangencial. ¿Está bien? Sí, profe. Alfa por R es. Alfa por R. ¿Y hacia dónde sería la aceleración tangencial del punto G? Hacia arriba, ¿Qué significa tangente? ¿Qué significa tangente? Tangente es que es paralela a la trayectoria en el punto dado. Esa trayectoria es circular. Entonces la dirección tangente es una dirección perpendicular a la barra. La dirección tangencial siempre va a ser perpendicular a la dirección radial. ¿Ok? De manera que entonces esta es la dirección tangencial. Ahora, ¿la aceleración tangencial va hacia abajo o va hacia arriba? ¿De qué depende? Del sentido de giro de alfa.
como va de esa manera, me queda hacia abajo. ¿Ok? Esto es la aceleración tangencial, que calculo como alfa por R. Pero ¿cuál es el radio? Del centro de rotación hasta G es igual L medios. ¿Ok? Entonces, estos son las componentes de aceleración del centro de masa de este conjunto. Entonces, las fuerzas de inercia, fuerza de inercia es el producto de la masa del cuerpo, ¿ok? Por la aceleración radial como vectores y aceleración tangencial como vectores, ¿verdad? O bien, pues entonces, o sea, ¿qué significa esto? Que sumo estos dos vectorialmente. ¿Cómo lo haría? Pues calculo sus magnitudes y puedo aplicar Pitágoras. O bien, sencillamente lo trabajo como dos fuerzas independientes. Masa por aceleración radial es una fuerza de inercia o una componente de la fuerza de inercia, y masa por aceleración tangencial otra de las componentes de la fuerza de inercia. ¿Está bien? Entonces, si calculo momentos, si aplico esta parte de la ecuación, momentos en A producidos por la fuerza de inercia, entonces, ¿qué sucede? Esta componente de la fuerza de inercia produce momento alrededor de A. No, profe. No. ¿Por qué? Porque su línea de acción pasa por el punto de rotación. ¿Y eso va a ser exclusivo para esta posición? No, porque siempre la aceleración radial tendrá una trayectoria, una línea de acción que pasa por el punto de rotación. Entonces, únicamente la componente tangencial de la fuerza de inercia, que es el producto entonces, de esto por esto, produce momento alrededor de A. ¿Ok? Entonces, el momento en A de la fuerza de inercia, ¿cuánto va a ser? Va a ser la fuerza por la, perdón, bueno, está bien, la fuerza de inercia por el radio. La fuerza es masa por la aceleración tangencial. ¿Y cuánto es el radio? ¿Por qué el radio? ¿A qué me refiero? Es que momento es una fuerza por una distancia hasta el punto donde estoy calculando momentos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es esta L distancia? medios. L medios. ¿Ok? Pero resulta que a su vez la aceleración tangencial es alfa por L medios. Entonces esto me queda M por alfa por L medios por L medios nuevamente. Entonces M por alfa por L al cuadrado cuartos. Ese es el momento que producen las fuerzas de inercia de este elemento alrededor del origen. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? De mi parte todo claro, profe. Ok. ¿Qué son las fuerzas externas? Las fuerzas externas incluyen al peso y las reacciones en todos los puntos de contacto con cualquier otro elemento. ¿Ok? Y este momento de inercia, ¿cuál es este momento de inercia? Este es el momento de inercia. Momento de inercia centroidal. ¿Qué quiere decir centroidal? Que es el momento de inercia calculado alrededor del centroide de esa pieza, en este caso del centro del punto G. ¿Está bien? Sin importar el punto donde calcule momentos, para efectos de esta ecuación, este es el momento de inercia alrededor del centro de masa. ¿Está bien? Entonces, no es esta la ecuación que vamos a plantear, sino esta. ¿Ok? Ahora, sin embargo, ven lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alfa es 0? O sea, si la velocidad angular es constante.
las componentes de aceleración serán las mismas. ¿Qué implica en este diagrama? ¿Qué implica que omega 1 sea constante? Si omega 1 es constante, ¿qué pasa con alfa? Que no va a haber aceleración angular. Exactamente. Por Si ende, omega no va es a haber constante, fuerzas. alfa es 0. Ajá. Entonces, si alfa es 0, ¿qué pasa con la aceleración tangencial? No Es de existe. 0. Exactamente. Entonces, esta parte también sería 0. O sea, esta componente de la ecuación sería 0 si la velocidad angular es constante, porque vean que depende de la aceleración angular. En ese caso no hay. Y luego, esta otra componente, ¿qué sucede? Lo mismo, alfa 0. Entonces, ¿qué me queda? Sumatoria de momentos de las fuerzas externas igual a 0. Como si fuese un problema de estática. ¿Está bien? De mi ¿Alguna parte sí, pregunta? profe. ¿Perdón? De mi parte todo claro. Ok, yo espero que los demás también. Yo quiero decirles que yo no tengo ningún inconveniente en repetir 10 veces si es necesario, pero si ustedes no se comunican, yo no puedo adivinar, y por eso les pregunto constantemente, ¿verdad? Bien, entonces, ahora sí regresamos al problema original. Vamos a decir sumatoria de momentos en A. Voy a plantear la ecuación así, tal y como está, de las fuerzas externas. Esa ecuación genérica es igual a sumatoria de momentos en A de las fuerzas de inercia. Tengan cuidado de no decir que como esto es externo, esto es interno, ¿verdad? Nada tiene que ver. Más I por alfa. Como vamos a ver, omega 1 es constante. Esto implica que alfa 1 es 0. Entonces, de momento, esto es 0. Ahora, vamos a ver la aceleración del centro de masa. A este punto le voy a llamar G1, el centro de masa del eslabón AB o eslabón 1. Y entonces vamos a determinar cuál es la aceleración de G1. ¿Cómo es la aceleración entonces de G1 acá? ¿Qué tipo de aceleración tiene el centro de masa? Dijimos que es ¿Perdón? Radial eso, ¿no? Radial. En este caso, pues va a ser una aceleración radial, porque bueno, véanlo acá también, ¿verdad? Esto gira alrededor del punto A, entonces tiene una aceleración radial. Como omega es constante, no hay alfa y entonces no tiene aceleración tangencial. Entonces, esto es omega 1 al cuadrado por AB medios, ¿ok? Y está dirigida en esta dirección, ¿verdad? La dirección de AB. Vamos a ver que lo que teníamos era este ángulo con respecto a la vertical, ¿verdad? A un ángulo cita 1 con respecto a la vertical. O aquí lo podemos poner, ¿verdad? Aquí, cita 1. Esa es la dirección, entonces, de la aceleración del centro de masa 1. Ok, pero entonces, vamos a ver si se ve. Voy a hacer una línea aquí en color verde. Vamos a ver si se ve en sus pantallas, si se ve ese color verde. Se ve que sea de otro color, sí. Vamos a decir que esto es la aceleración de G1.
¿Ok? Vean que esto es un diagrama de cuerpo libre en donde pongo lo que normalmente pongo es fuerzas, ¿verdad? Pero entonces voy a poner acá esto multiplicado por la masa y eso sería entonces la fuerza de inercia. Oiga, muy importante, la fuerza de inercia no se considera como una fuerza en las sumatorias de fuerzas, sino solamente para este cálculo de momentos. ¿Okay? Yo por lo general lo que hago es dibujarla en líneas de trazos. El dibujo ahorita es muy pequeño como para que me permita hacer eso. Para hacer la diferencia, en este caso, pues entonces le he puesto un color diferente al resto de las fuerzas. Esto sería la fuerza de inercia, la única componente de fuerza de inercia que tiene este elemento. ¿Ok? De modo que entonces esta fuerza no produce momento alrededor de A y este término se me haría también 0. ¿Verdad? Bueno, entonces si continúo, ¿cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre este elemento? AX, AY, el peso y FB. Todos esos son fuerzas externas. Bueno, ¿cuáles de ellas producen momento en A? Bueno, obviamente AX y AY no, porque pasan por el punto. ¿El peso produce momento alrededor de A? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el momento que produce el peso alrededor de A? Sería, primero que nada, es en sentido horario. Sería negativo. Menos W a B. ¿Cuál es la distancia para el momento que produce el peso? A ver, medios, profe. AB Por el medios. coseno del... Ajá, porque es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto. Entonces, es esta distancia. De manera que sería esto que es AB medios por el seno de este ángulo. ¿De acuerdo? Que es cita 1. Entonces sería AB medios por el seno de cita 1. Ok. Luego entonces vengo acá. FB. FB produce momento alrededor de A, ¿sí? ¿En qué sentido me hace girar la manivela? ¿En sentido horario o antihorario esta fuerza? Antihorario, ¿no? Antihorario, de manera que sería positivo. Pero ¿cuál sería la distancia que necesito ahora para calcular ese momento? Sería la distancia perpendicular entre la línea de acción de FB, ¿verdad? Esta es la línea de acción de FB y el punto A. ¿Ok? Tal vez esta distancia no sea tan sencilla de calcular, o puede ser que sí. Pero en esos casos yo no me complico mucho y prefiero entonces mejor descomponer la fuerza en una componente horizontal y una componente vertical y calcular el momento de cada componente por separado. ¿Ok? Entonces digo que FB tiene una componente vertical. ¿Verdad? Esa componente vertical sería FB seno de cita 2. ¿Está bien? FB seno de cita 2 es la componente vertical. Les digo. Y analizándola así por separado, ven que también produce un giro antihorario. Entonces, más FB seno de cita 2. Y ahora sí, ¿cuál sería la distancia? La distancia perpendicular entre esto y el punto A es esta distancia, que sería AB seno de cita 2. ¿Está bien? Revisen a ver. No, de cita 1. Cita 1 está aquí, ¿verdad? Cita 1 está aquí. Entonces,
Esto es la hipotenusa y me interesa la base de este triángulo. Sería AB seno de cita 1. Por esto es cita 2 y aquí es por AB seno de cita 1. Ok, ¿qué más? Ahora la componente horizontal, que también me produce un giro antihorario. Entonces sería más. ¿Cuál es la magnitud de esa componente horizontal? Sería FB coseno. Y la distancia que necesito para el momento, la distancia perpendicular entre la línea de acción de la componente horizontal y el punto A sería esta altura, que sería entonces AB por el coseno de cita 1. Y eso es igual ¿a qué? Estoy con esta ecuación igual a 0. ¿Ok? Vamos a ver, aquí tengo entonces, ¿cuáles incógnitas tengo acá? Aquí tengo FB. FB nuevamente. Hay algo que me falta acá. Hay algo que olvidé. ¿Qué es? Momento. El momento. Este momento. ¿Ok? Pues estoy haciendo suma de momentos. Este momento es en sentido horario, entonces sería negativo. Entonces lo voy a poner acá, sería menos MA. ¿Ok? Menos MA y más el resto. Y esto es otra incógnita. Entonces, en esta ecuación tengo dos incógnitas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, yo sí. Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué pasa con las sumatorias de fuerzas? En este caso, ¿serían iguales a qué? Las sumatorias de fuerzas. Por ejemplo, voy a plantear sumatoria de fuerzas. Vamos a ver, esta ecuación la voy a llamar número 1. Y ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿Es igual a 0? La sumatoria de fuerzas en X. A la masa por la aceleración, profe. La masa por aceleración. ¿Cuál aceleración es esta? Que tengo que poner acá. ¿Cuál es esa aceleración que tengo que poner? Cuando hablo de aceleraciones lineales, ¿verdad? Como una aceleración radial, una aceleración tangencial, una aceleración en X, en Y, son aceleraciones de algún punto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué punto es esa aceleración? Esto es la aceleración del centro de masa. ¿Ok? En las sumatorias de fuerzas, la aceleración que tengo que poner es del centro de masa. ¿Ok? Pero no solamente la aceleración del centro de masa, sino que, como estoy haciendo sumatoria de fuerzas en X, es su componente X. ¿Está bien? Sí, Sí, profe. bro. Ok, entonces, ¿qué fuerzas tengo en X? Tengo AX, el peso está todo en Y, y ahora tengo FB, que viene, su componente es negativa, sería FB coseno de cita 2, y eso es todas las fuerzas externas. Va a ser igual a la masa AB por la aceleración del centro de masa en X. Aquí tengo la aceleración del centro de masa. ¿Cómo es su componente en X? Vean el vector, ¿verdad? Porque viene dirigida de G a A. ¿Cómo es esa componente? ¿Qué signo tiene? Negativo. Es negativo porque va hacia la izquierda.
Y su magnitud será omega 1 al cuadrado por AB medios por el seno de zeta 1. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las incógnitas en esta ecuación? Sería AX, FB. Sí, nada más. Esta va a ser mi ecuación número 2. Y ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a masa AB por la aceleración de su centro de masa en Y. ¿Qué tengo en Y? Tengo AY menos el peso más la componente vertical de FB, que sería FB seno de zeta 2, ¿verdad? Nada más, igual a la masa de AB por la componente vertical de esta aceleración. Esa componente va hacia abajo, de manera que es negativa. Y su magnitud sería W1 al cuadrado, omega 1 al cuadrado por AB medios. Y sería por el coseno de zeta 1. Esta es mi ecuación número 3. Y aquí las incógnitas son AY y FB. De manera que entonces, bueno, esta es repetida. Aquí tengo 1, 2 incógnitas. Aquí también participa FB. Vean que FB está presente en las 3 ecuaciones que planteamos, ¿verdad? Entonces, AX, AY, FB y MA. 4 incógnitas y 3 ecuaciones. De momento no puedo solucionar eso. ¿Qué me queda entonces? ¿Qué opción tengo? Analizar el eslabón CD. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del eslabón CD. Aquí solo voy a dibujar líneas guía para recordar direcciones. Pero lo que me interesa realmente es solamente ese eslabón. Tengo el extremo D. Aquí está el punto B. El punto C. ¿Ok? Y entonces veamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre este eslabón. Primero que nada, y lo más sencillo, en C es un pasador, entonces voy a tener 2 reacciones, CX y CY. A lo largo de la barra, en algún punto, en el punto medio, voy a tener su peso. Voy a ponerlo aquí por debajo para que no se me... Esto le voy a llamar WCD. ¿Y qué pongo en B? Bueno, para eso, regresemos y revisamos qué fue lo que pusimos en B para este conjunto de AB más el collarín. Pusimos una fuerza perpendicular a CD hacia allá. Entonces, ¿cómo es la fuerza que ejerce la manivela con el collarín sobre la barra CD? Igual Dirección va a ser contraria. perpendicular a la barra, pero con sentido, ¿cómo me queda? Sentido contrario. Sentido contrario, ¿verdad? Entonces,
es una fuerza en esta dirección perpendicular, ¿verdad? La barra, pero así. Esto le llamo FV, igual que antes, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora veamos, ¿hacia dónde pondrían la reacción CY? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Arriba, sí. Ok. ¿Y la reacción de CX? A la izquierda, diría yo, profe. Hacia la izquierda, tal vez. Sí, yo pienso lo mismo. Tal vez esté bien, tal vez nos equivoquemos. Ok, esto es CY y esto es CX. Muy bien. Tengo que poner un momento aquí en C. ¿Cuál fue la razón de que pusimos un momento en A? Porque había un motor. Hay un motor, pero ¿tenemos un motor en C? No. Aquí ya no hay un motor, no hay un par adicional que tengo que poner. De modo que esas son las únicas fuerzas que actúan sobre ese elemento y no hay pares. Bien, pero resulta que este elemento gira una velocidad angular omega 2 y tiene una aceleración angular que yo voy a considerar que es para acá. Pero sencillamente, como esto ya lo tenemos graficado, el signo va a salir de acuerdo a la posición en la que estemos. Entonces, yo voy a ponerle, vamos a ver, ¿sí? Me parece que habíamos puesto alfa 2 para el otro lado. ¿Había dado para el otro lado? Sí, me parece. Ok, bueno, y considerémoslo así, está bien. Entonces voy a hacer esta flecha más grande para... Ok, ahí está. Alfa 2 para allá. No importa. Ok, con respecto a esto, ven lo siguiente. ¿Qué me afecta a alfa 2? Bueno, alfa 2 va a generar una aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial, bueno, ¿de qué punto? Por ejemplo, del centro de masa. A este centro de masa lo voy a llamar G2. Entonces, la aceleración tangencial de G2, ¿hacia dónde quedaría? Hacia arriba. Hacia arriba y a la izquierda, ¿verdad? En esta dirección. De acuerdo a este sentido de rotación. Entonces, cuando yo calcule la componente horizontal, por ejemplo, de esa aceleración tangencial, me da negativa, ¿cierto? Y la componente vertical me da positiva. Bueno, pero si para alguna posición en mi hoja de Excel veo que alfa es negativa, pues quiere decir que entonces todo se va a invertir. Entonces no hay ningún problema. Yo le doy el signo a las cosas en función de este sentido de rotación que estoy considerando. Pero si para esta posición en mi hoja de Excel tengo que es negativa, pues querría decir que es para el otro lado y todo se corrige. Entonces no hay ningún problema. Lo importante es que si yo pongo alfa 2 en este sentido, no vaya a decir que la aceleración tangencial va hacia abajo, ¿verdad? Porque estoy contradiciendo las cosas. Bueno, entonces vamos a plantear la ecuación de momento nuevamente, pero recordemos que para la ecuación de momento necesitamos las fuerzas de inercia, ¿verdad? Entonces, voy a dibujar solo un pedacito acá de ese eslabón. Aquí tengo el punto G2. ¿Ok? ¿Y cuáles serían las componentes de aceleración de G2? Del centro de masa. Bueno, como la pieza está girando, tiene aceleración radial, ¿verdad? Una aceleración radial de punta hacia abajo. Y como su velocidad angular no es constante porque hay un alfa 2, también hay aceleración tangencial que es perpendicular a esta y
hacia arriba en concordancia con este sentido de alfa. Entonces, esto es la aceleración tangencial y esto es la aceleración radial. Y vamos a calcularlas. La aceleración tangencial es alfa 2 por CD medios. ¿Estamos de acuerdo? CD es la longitud, entonces CD medios es hasta el centro. Y la aceleración radial es omega 2 al cuadrado por el radio, CD medios. Y pongámosles ángulos, dirección a esto, porque puedo ocuparlas cuando haga sumatorias de fuerzas en X y en Y. Entonces, vamos a ver, este ángulo de aquí abajo era zeta 2. El ángulo de CD con la vertical de zeta 2. Esto es la dirección de CD y aquí dibujo la vertical de manera que zeta 2 estaría aquí. Y si esto es perpendicular a esto, entonces forma el mismo ángulo pero con la horizontal. Ahí lo tengo. Entonces ya con esto puedo descomponer estas aceleraciones en sus componentes en X y en Y. Y vean que ambas tienen componente en X, que en ese caso ambas son negativas, y ambas tienen componente en Y una es positiva y otra negativa. ¿Está bien? Ok, entonces empezamos con la ecuación de momentos. Sumatoria de momentos en el punto C de las fuerzas externas es igual a sumatoria de momentos en el punto C de las fuerzas de inercia. Mientras eso se lo aprenden, voy a escribir la palabra completa si tengo espacio. Fuerzas de inercia más I por alfa, alfa 2. Ok. Muy importante, esta ecuación es vectorial. O sea, no son solo magnitudes. Cada componente tiene su signo. Ya sabemos cuándo un momento es positivo y cuándo es negativo, en razón de estos dos componentes de la ecuación. Pero, ¿qué pasa con esta componente? Y con I por alfa. I es un escalar. El momento de inercia es una propiedad geométrica, ¿verdad? Dicho sea de paso, no lo calculamos antes, tenemos que poner por ahí, bueno, no, porque en el caso anterior no requerimos del momento de inercia. Pero como aquí sí hay alfa 2, entonces esto lo ocupamos. Entonces decía, el momento de inercia es una propiedad escalar, depende únicamente de dimensiones, pero alfa 2 sí es un vector. Entonces es esto quien nos va a dar el signo para esta expresión. En este caso, alfa 2 es en sentido antihorario, entonces es positiva. Pero si fuese en sentido horario, tengo que ponerle un menos. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle acá a esto. Ese lleva el signo en función del sentido de alfa 2. Ok, entonces ahora sí, ¿cuáles son las fuerzas externas que producen momentos en C? Produce un momento el peso, que sería un giro en sentido horario, por lo tanto negativo, menos WCD, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Por qué distancia sería? ¿Cuál sería la distancia para calcular el momento de CD alrededor de C? Por Es la CD, distancia horizontal de un triángulo acá, ¿verdad? Esa distancia de aquí a acá sería la hipotenusa, que es C de medios
por el seno de cita 2, ¿verdad? Porque cita 2 es el ángulo con la vertical, entonces es lo mismo, esta distancia o esta es lo mismo, entonces esto por el seno del ángulo. Entonces, por CD medios, por el seno de cita 2. ¿Está bien? Ok, ahora Sí. vamos con FB. FB produce un giro, observen, de sentido horario, que también es negativo. ¿Ok? ¿Y cuál es la distancia que necesito para calcular el momento? Tengo que descomponer FB en una componente horizontal y una vertical, como lo hice antes, en este caso. No, profe, porque ahí está perpendicular a la barra. Exactamente, porque en este caso esto es perpendicular, entonces como la distancia que necesitamos es la perpendicular y aquí la conocemos, entonces no hay ningún problema. Sería FB por la distancia variable CB. ¿Ok? Y esto es igual, bueno, no tenemos más fuerzas externas. Esto es igual a ¿qué? Va a ser igual al momento de inercia. Vamos a ponerle ICD por alfa 2. Y positivo, por lo que ya les indiqué, porque alfa 2 es en sentido antihorario, entonces eso es positivo. Entonces observen ya que aquí, ¿qué vamos a tener? Vean que el signo de esto, con toda seguridad es ese, ¿cierto? Porque el peso va dirigido para abajo. Y de este signo tenemos seguridad. ¿Qué pasa cuando yo despeje FB de aquí? Vean que me va a dar una FB negativa. Pero bueno, ya eso se va a resolver en mi hoja ahí de Excel. Bueno, ¿qué podemos, qué conocemos aquí? ¿Cuál va a ser la incógnita en este caso? Aquí no tengo ninguna incógnita. Aquí tengo FB. Y aquí todo esto es conocido. Entonces ven qué interesante. Ya de esta ecuación podemos despejar FB. ¿Está bien? FB es la única incógnita en esta ecuación. ¿O no? No. Profe, Algo me perdón. brinqué. Sí, ¿Qué es esto? ajá, eso Las le iba a fuerzas de preguntar, profe. inercia. Ok, las fuerzas de inercia. Ok. Bueno, aquí tenemos espacio. Las fuerzas de inercia, recordemos que en este caso son dos. ¿Por qué? Que va a ser la masa por la aceleración radial y la masa por la aceleración tangencial. Pero la masa por la aceleración radial, su línea de acción pasa por el punto C, no produce momento, pero esta sí. ¿Ok? ¿Y a dónde está aplicado esto? En el centro de masa. Ve, aquí puse G2. Esto es para no llenar con tanta información este día. Entonces, esta masa por aceleración tangencial produce un giro ¿en qué sentido? Sentido antihorario. Sería positivo. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo acá. Más. Vamos a indicar que esto es esto, ¿verdad? Más, entonces, masa por aceleración tangencial, que es alfa 2 por CD medios. Esto es la fuerza de inercia, ¿de acuerdo? Masa CD. ¿Y cuál es la distancia que necesito entre el punto G y el punto C? La distancia perpendicular a esta línea de acción, ¿verdad? Hasta el punto C, pues es precisamente esto. Tampoco tengo que descomponerlo. Va a ser esta distancia que es CD de medios. De nuevo.
Qué pena, pero voy a tener que hacer algo aquí. ¿Verdad? Porque ven que esto es eso, ¿verdad? Ok, vamos a ordenarla. Entonces dice menos WCD por CD medios seno de cita 2 menos FB por CB es igual a MCD por alfa 2 por CD al cuadrado entre 4 más ICD por alfa 2. ¿Ok? A ver, preguntas hasta ahí. Revisen por favor minuciosamente esa ecuación y díganme si todos los términos les quedan claros. Revisemos los signos. A ver, el momento que produce el peso produce un giro en sentido horario, entonces efectivamente es negativo. El momento que produce FB está aquí, produce un giro horario, también sería negativo. El momento que produce es la masa por la aceleración tangencial, que es una de las dos componentes de fuerzas de inercia. Efectivamente va hacia arriba, entonces es un giro antihorario, es positivo. Y alfa 2 es en sentido antihorario, también es positivo. Bien, entonces, nuevamente, FB es la única incógnita acá, todo lo demás es conocido, entonces vamos a despejarlo. Entonces digo que FB sería como mandarla al otro lado y traerse todo para acá. Entonces vamos a decir que es MC, bueno, empiezo con esto, menos WCD por CD medios seno de cita 2 menos MCD por alfa 2 por CD al cuadrado entre 4, que se viene a restar, menos ICD. ¿Cuál es el momento de inercia alrededor del centro de masa de una barra delgada uniforme? El momento de inercia alrededor del centro de masa es 1/12 de su masa por la longitud al cuadrado. Entonces aquí sería 1/12 de la masa de CD por la longitud que es CD al cuadrado y por alfa 2. Ok, y ahora todo dividido entre CB para que quede despejado. Entonces vamos a ponerlo aquí. 1 sobre CB. ¿Está bien? A ver, ¿alguna duda? De mi parte no, profe. Por el momento no, profe. Ok. Vamos a ver, como que me quedé trabado ahí. La cámara se quedó pegada. Sí. Muy bien, entonces, seguimos con eso.
Como ya tengo FB, bueno, de aquí podríamos simplificar un poco de una vez esto, ¿verdad? Vean que todos los términos tienen CD, ¿verdad? Y todos los términos tienen la masa. Esto es la masa por la constante de la gravedad. Entonces puedo simplificar esta ecuación, porque recordemos que esas ecuaciones las tengo que ir luego montando en Excel, ¿verdad? Entonces vamos a simplificar esto. Saco al factor común CD. Nada más que aquí está al cuadrado. Si lo saco al cuadrado, aquí me quedaría 1 entre CD. Tal vez así, para quitarlo de estos dos. Entonces vamos a ver, sería MCD, la masa, por CD al cuadrado. Todos, puedo sacar el factor común 2. Entre 2 CB. Vayan revisando por si me equivoco con el cuento. Entonces, el primer término sería, ya no es el peso, sino la gravedad. Ah, bueno, y todos los términos son negativos, entonces pongo menos afuera. Entonces sería, vamos a trabajar en, bueno, voy a ponerlo así mejor, para que no dependa de un sistema de unidades. Y este valor de G lo ponemos por ahí en una celda de Excel, a la cual vamos a llamar. Entonces, G, seno de cita 2. El 2 ya está aquí abajo, pero como este es solo CD, yo puse CD al cuadrado, entonces esto queda dividido entre CD. Revisen ese primer término, eso. Vean, el 2, al multiplicar CD cuadrado, se cancela con uno de estos. La masa por G, me da el peso. Ok, ahí estaría. Ahora entonces, más, porque ya el menos está afuera. La masa la tengo afuera. CD cuadrado está afuera. Y un 2, entonces me queda alfa 2 entre 2. ¿Está bien? Profe, y esos dos, ajá. Sí, ¿verdad? que- Por 2, sí, que si 4. se, El CD al cuadrado. La masa, ahí está todo. Y ahora este más. Como tengo un 2 afuera, aquí va a ser 6. La masa no va a estar. El CD cuadrado tampoco. Entonces sería alfa 2 sobre 6. Revisemos. 2 por 6, 12. La masa, el CD al cuadrado, ahí está. Entonces vean que hay dos términos comunes que podemos sumar. Un medio más un sexto. El mínimo común es 6, entre 2 es 4. 4 más 1, 5 sextos. Entonces me queda todavía más pequeñita la expresión. Sería menos MCD por CD al cuadrado entre 2CB por G seno de cita 2 sobre CD más, ¿cuántos sextos les dije? 6 entre 2 es 4, 4 y 1, 5 sextos. 5 sextos de alfa 2. ¿Ok? Esta ecuación, vamos a ver, la última que tenía era la ecuación 3. Esta va a ser mi ecuación número 4. Ven qué interesante, no hemos planteado sumatorias de fuerzas en X y en Y todavía para esta barra, pero sin embargo ya tenemos el valor de una de las incógnitas, FB. Y si nos vamos para atrás, entonces vean que si en la ecuación 1 sustituyo FB, averiguaría cuánto es MA. ¿No ven? Y si en la ecuación 2 sustituyo FB, averiguo a X. Y si lo hago en la ecuación 3, averiguo a Y. De modo que con esto ya tengo resuelto AX, AY, FB y MA. ¿Está bien?
Bueno. Entonces, cuando monte estas ecuaciones en Excel, ¿cuál sería la primera que debería de poner? Yo las voy poniendo en diferentes columnas, ¿verdad? Entonces, la primera que vamos a poner es FB, porque ven que FB no depende de ninguna otra variable previamente calculada. Depende de las aceleraciones, que eso ya lo tengo resuelto. Entonces, voy a montar primero esta ecuación en Excel. Y una vez que tenga esa, voy montando las anteriores y cada una de ellas me va a ir dando entonces una respuesta, ¿verdad? De la ecuación 1, lo que vamos a hacer es entonces despejar MA, y esa es la ecuación que vamos a escribir en Excel, no la ecuación 1, sino esta ecuación, pero despejada para MA. En vez de la ecuación 2, vamos a poner la misma ecuación, pero despejada para AX, y esta despejada para AY. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, Profe, pero nos falta todavía averiguar CX y CY. Sí, perdón, me interrumpí. ¿Qué me iba a decir? sí, eso, que si vamos a averiguar CX y Claro, CY. claro, porque necesitamos averiguarlas todas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues para vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X y en Y. Voy a sobreponer aquí mi hoja para seguir viendo el diagrama. Y hacemos entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa CD por la aceleración de G2 en X. Así debe ser. ¿Qué fuerzas en X tengo? Bueno, tengo menos CX más FB, pero ¿cuál es el ángulo para descomponer FB? Ven que FB está en esta misma dirección. O sea, como FB es perpendicular a CD y CD tiene un ángulo cita 2 con horizontal, FB lo tiene, perdón, con la vertical, entonces FB lo tiene con horizontal. Esto es cita 2. Entonces FB coseno de cita 2 son las únicas dos fuerzas en X. Es igual a la masa de AB de CD y la aceleración del centro de masa 2 en X tiene dos componentes. ¿Ok? Y ambas negativas. Entonces voy a poner a factor común el menos. La componente en X de esta sería alfa 2 por C de medios por el coseno de cita 2. Y la componente en X de esta sería omega 2 al cuadrado por C de medios por el seno de cita 2. ¿Está bien? Aquí conozco FB. Ya conozco FB, entonces vamos a despejar de una vez CX. Entonces CX es como que lo mandara allá y esto pasa positivo. Entonces tengo que CX es igual a FB coseno de cita 2 más MCD por alfa 2 por CD medios coseno de cita 2 más W omega 2 al cuadrado por C de medios seno de cita 2. Y vale la pena simplificarlo un poco porque igual recordemos que va a estar, la vamos a poner en el Excel. Entonces digo, aquí puedo sacar a factor común C de medios. Bueno, ahí es lo único que puedo hacer. Entonces digo que CX es igual a FB coseno de cita 2 más MCD por CD medios por alfa 2 coseno de cita 2 más omega 2 al cuadrado seno de cita 2. ¿Ok? Esto va a ser mi ecuación número, ¿cuál fue la última?
Aquí la tengo, la 4, esta sería mi ecuación 5. Y hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a masa de CD por aceleración de G2 en Y. Entonces tengo CY menos el peso CD menos la componente de FB, que sería FB seno de zeta 2, es igual a la masa de CD por la componente de aceleración en Y, pero él tiene una componente tangencial y una componente radial, ambas tienen componentes en Y, ¿verdad? Esta es positiva, entonces aquí no saco un signo común. La aceleración tangencial, la componente de la tangencial sería alfa por C de medios por el seno de zeta 2, ¿verdad? Alfa por C de medios, seno de zeta 2. Y la componente de la radial es negativa porque va para abajo, menos omega 2 al cuadrado por C de medios por el coseno de zeta 2. Aquí voy a simplificar y despejo de una vez CY. Entonces digo que es WCD más FB seno de zeta 2 más MCD por CD medios. Es importante estos pesos que vamos a decir que es MG, ¿verdad? Es MCD por G. En una casilla por ahí vamos a poner cuánto es la masa de cada eslabón. Entonces, aquí por alfa, ya saqué el C de medios, entonces seno de zeta 2 menos omega 2 al cuadrado coseno de zeta 2. ¿Ok? Esta va a ser mi ecuación número 6. Bueno, lo único que nos falta entonces es despejar las ecuaciones anteriores, estas para MA, para AX y para AY, para luego montarlas en el Excel. Bueno, entonces vamos a retomar las primeras 3 ecuaciones, es lo único que nos falta para despejar las diferentes variables. Entonces digo que de la ecuación 1 voy a ponérselas aquí arriba como referencia para que las vean conforme las voy despejando. Ok, esta primera, la 1, de ahí vamos a despejar MA, que sería el equivalente a pasar MA al otro lado y todo este lado queda con el mismo signo. Entonces tengo que MA va a ser igual a W de A. Y una vez voy a poner que es MAB por G, negativo, ¿verdad? Por AB medios, seno de zeta 1, más FB. Voy a sacar a factor común aquí, FB por AB. Estos dos términos lo tienen. Y los dos son positivos, entonces digo más FB por AB por el seno de zeta 2, seno de zeta 1, más coseno de zeta 2, coseno de zeta 1. Esto es una relación trigonométrica, no me acuerdo cuál, pero sí era una relación trigonométrica. Vamos a ver, y eso sería entonces. Vamos a ver.
WAB medio seno de cita 1, aquí está, negativo. Y luego tengo FB seno, seno, FB seno, seno de cita 2, cita 1. Y aquí FB por AB, coseno de cita 2, coseno de cita 1. ¿Ok? Eso va a ser mi ecuación número 7. Ahora, de la ecuación 2. De la ecuación 2 lo que vamos a despejar es AX. Entonces digo que AX va a ser igual a, este FB pasa positivo a la derecha, FB coseno de cita 2 menos MAB por omega 1 al cuadrado por AB medios seno de cita 1. Eso sería la ecuación 8. Y ahora de la ecuación 3, despejo a Y, que a Y sería entonces WAB pasa positivo, que sería MAB por G, menos FB seno de cita 2, menos MAB por omega 1 cuadrado por AB medios coseno de cita 1. Esa es la ecuación 3 y esto va a ser mi ecuación 9. Entonces, ahora sí, ya tengo todas las ecuaciones listas. Vamos a ver en qué orden las Profe. vamos a montar. ¿Sí? Ahí encontré la propiedad trigonométrica. Sí. Excelente. ¿Cuál es? Sí. Es coseno de cita 1 más coseno de cita 2. Ah, qué bueno. Vamos a ver, ponerlo acá. Entonces, así, seno de cita 1, seno de cita 2, más coseno de cita 1, coseno de cita 2. Así es como lo encontró. ¿Está bien? Dice coseno de A por coseno de B Sí. más seno de A por seno de B es Excelente. igual a coseno de A más coseno de B. Excelente. Coseno de cita 1 más coseno de cita 2. Muchas gracias. Eso nos hace la ecuación un poquito más pequeña. Ok, entonces veamos en Profe. qué orden las vamos a ir montando en la hoja de Excel. Profe, ¿Sí? disculpe, es coseno de la suma de los dos. Ah, ángulos. coseno de la suma de los dos. Ah, ok. Sí, señor. Todavía mejor. Coseno de cita 1 más cita 2. Perfecto. Perfecto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo recuerdo cuando estudiaba y me acordaba de algo y no estaba totalmente seguro de una relación de estas, entonces lo que hacía es que le ponía valores a los ángulos y hacía una prueba, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa si cita 1 es 30 grados y cita 2 es 45? Veamos cuánto da esta operación de esa manera y cuánto da esta para estar totalmente seguro, ¿verdad? Porque a veces había que dejarlo en términos literales, ¿verdad? No era que era para un determinado valor de ángulos, pero entonces con eso está uno seguro de las relaciones. Bueno, entonces, les decía, ¿en qué orden vamos a introducir esas ecuaciones? Recordemos que la primera que nos interesa fue en la que calculamos, ¿qué dice la hoja? En la que calculamos FB, ¿verdad? ¿Dónde tengo FB? Claro, me falta una hoja aquí. Aquí está. Aquí está. Esta ecuación para FB es la primera que vamos a meter en la hoja, porque ven que aquí no hay ninguna incógnita. Masas, distancias, la gravedad, ángulos, aceleración angular, que todo es conocido. ¿Ok? Entonces va a ser primero la 4 y luego la 5 para CX, la 6 para CY, la 7 para MA, la 8 para AX y la 9 para AY.
¿Ok? Entonces voy a pasarme a Excel. Ya casi les comparto ahí. Mejor yo me desaparezco para no estorbar acá. Muy bien, y entonces veamos. Profe, ¿Sí? sigo jodiendo. Creo Dígame. que es menos en la fórmula que le dije. Sí, dio un menos antes. O En con vez el de resto del suma, ángulo. ¿Ah? ajá, el resta. Pero aquí sí es más. Ahí sí es más. Ok, entonces Y es cita adentro, 1 menos cita 2. exacto. Ok. Tranquilo, no hay problema. Le agradezco más bien su iniciativa ahí de buscar eso. Bien, entonces, ¿qué va a ser lo primero? Vamos a ponerla. En estos casos, lo ideal es poner una imagen del mecanismo, ¿verdad? Yo aquí no voy a ver si tengo alguna imagen previa. Sí, ya sé qué voy a hacer. Esto de la magia de la computación. Voy a poner eso ahí y voy a aplicar un recorte a esa pantalla. Ahí está. Y entonces ahora me vengo acá y la voy a pegar. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a poner por acá. Lo primero, ¿cuánto es AB? Luego, ¿cuánto es C? Ah, no. Pero ¿qué estoy haciendo? Si esto ya lo tenemos hecho. Ya, lo que necesitamos es continuar con la parte de estas ecuaciones. Ya esto lo tenemos. Voy a buscar esa hoja de Excel. Vamos a ver qué son los datos que tenemos. Arriba tengo las longitudes de cada uno de los eslabones. AB, CD. Tengo también omega 1 y la distancia entre A y C. Nos faltan las masas que las vamos a ocupar en estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner masa. Voy a escribir aquí masa. Entonces AB. Vamos, para que esto sea más o menos lógico, vamos a poner una densidad lineal. O sea, vamos a ponerle una misma densidad lineal a cada elemento. Como que, vamos a ver, que sean 5 densidad del material. Entonces, aquí voy a poner que es de 10 kilogramos por metro. Y entonces,